Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde chismeamos, analizamos y celebramos todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar una noticia que ha hecho temblar las redes sociales, una noticia que ha revivido una de las parejas queridas y también copyright polu copyright micas de la televisión Superíndice 3N Yaman y Demet juntos, otra vez en Italia. Lo escucharon bien. Después copyright de aún más menos os de silencio, de rumores, de indirectas y de vidas separadas, parece que el destino, o mejor dicho, la Mara, los ha vuelto a unir. Y por supuesto, aquí estamos nosotros para diseccionar cada detalle de este reencuentro explosivo. Antes de que nos sumerjamos en el drama, en la pasión Superíndice 3N y en las posibles segundas oportunidades, du copyright déjenme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no se han suscrito al canal, corran. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas y análisis profundos. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora vamos al grano. Como todos sabemos, la relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho que una simple historia de amor en la pantalla. Su química era palpable, su conexión Superíndice 3N innegable, y el mundo entero se enamoró Superíndice 3 de su romance en la exitosísima serie Erkenci Quay, o Pu Haro Sou más menos ador como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno global, catapultándolos a la fama internacional y convirtió copyright-dándolos en una de las parejas codiciadas del momento. No olvidemos el furor que causaba cada escena, cada capítulo, cada entrevista. Los fans se volcaban en redes sociales, creando hashtags, edits, fanfics y hasta teorías sobre su relación Superíndice 3N fuera de la pantalla. Fue una verdadera fiebre, Candem, como Cariu más menos osamente los apodaban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad superó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N, y Can y Demet llevaron su amor de la pantalla a la vida real. La noticia de su relación Superíndice 3N sentimental causó Superíndice 3 furor entre sus fans, quienes celebraron con entusiasmo la confirmación Superíndice 3N de su romance. Los vimos juntos en viajes, en eventos, compartiendo momentos lidos y tiernos que alimentaban a UNMU, la fantasía de un cuento de hadas moderno. Recordemos esas fotos robadas en Mykonos, donde se les veía relajados y enamorados. O ese vídeo viral donde Can le cantaba una serenata a Demet durante una fiesta. Cada gesto, cada mirada era combustible para la maquinaria del fandom, que no paraba de celebrar su amor. Parecua que su relación Superíndice 3N era indestructible, un ejemplo de que el amor verdadero podía nacer en medio del caos de la fama. Sin embargo, como todo cuento de hadas, también copyright N tuvo su lado oscuro. Los rumores de tensión Superíndice 3N, de celos, de diferencias irreconciliables comenzaron a circular en los medios. La presión Superíndice 3N medio ultica era asfixiante, y la pareja luchaba por mantener su relación Superíndice 3N a flote en medio de un torbellino de especulaciones y críticas. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la dificultad de mantener la privacidad en una relación Superíndice 3N tan expuesta fueron erosionando el romance. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, la discusión Superíndice 3N acalorada. Las redes sociales, que han sido el escenario de su amor, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban, defendiendo a uno o a otro, alimentando a UNMU, el drama. Y lamentablemente, como muchos ya sabemos, el amor no fue suficiente. La relación Superíndice 3N entre Can y Demet llegó Superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fans con el corazón Superíndice 3N roto y pregunto, ¿dónde copyright ha salido mal? Las explicaciones fueron escasas, los comunicados oficiales ambiguos. Lo único claro era que Candem había llegado a su fin, dejando un vacuo en el corazón Superíndice 3N de sus seguidores. Tras la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Can se mudó Superíndice 3 a Italia, donde continuó Superíndice 3 su carrera como actor, participando en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. Su mudanza a Italia marcó Superíndice 3 un nuevo capítulo en su vida, un intento de reinventarse y alejarse del foco mediático que lo había asfixiado en Turquía. Se centró Superíndice 3 en aprender italiano, perfeccionar su actuación Superíndice 3N y construir una nueva base de fans en Europa. Demet por su parte se enfocó Superíndice 3 en su carrera en Turquía,
protagonizando exitosas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes del país. Demet se convirtió Superíndice 3 en una de las reinas de la televisión Superíndice 3 en turca, encadenando un proyecto tras otro. Su talento, su carisma y su belleza la catapultaron a la fama, convirtió copyrightándola en un referente para muchas Superíndice 3 venes actrices. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, encontrando el amor en otras personas. Khan tuvo varias relaciones que fueron objeto de escrutinio público, y Demet incluso se casó Superíndice 3, aunque lamentablemente su matrimonio no duró Superíndice 3 mucho. El matrimonio de Demet fue una gran sorpresa para sus fans, que esperaban una reconciliación Superíndice 3N con Khan. Sin embargo, la actriz decidió Superíndice 3 apostar por una nueva relación Superíndice 3N, que aunque pareció a su Superíndice 3 lida, terminó Superíndice 3 desmoronu, dose al poco tiempo. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después copyright ese de aún más menos os de silencio y distancia, Khan y Demet se reencuentran en Italia, precisamente en el set de una campaña más menos publicitaria para una reconocida marca. Las imágenes del reencuentro se filtraron en las redes sociales, generando un revuelo inmediato entre los fans de la pareja. En las fotos y vídeos se puede ver a Khan y Demet compartiendo sonrisas, miradas CEU Superíndice 3 cómplices y gestos amistosos. La química entre ellos sigue siendo innegable, y muchos se preguntan si este reencuentro podrá significar una segunda oportunidad para el amor. La noticia se propagó Superíndice 3 como la Superíndice 3 Lbora, incendiando las redes sociales. El hashtag #KhanDemisBack se convirtió Superíndice 3 en trending topic mundial, con miles de fans expresando su alegría, su esperanza y su deseo de verlos juntos nuevamente. Las fotos y vídeos del reencuentro fueron analizados al detalle, buscando cualquier indicio de que el amor aún seguía vivo entre ellos. La especulación Superíndice 3N estaba en su punto alto. Ahora bien, vamos a analizar este reencuentro con lupa, como nos gusta hacerlo aquí en el canal. Primero, es importante destacar que se trata de un proyecto profesional. Khan y Demet fueron contratados para ser la imagen de una marca, y su reencuentro forma parte de una estrategia de marketing. Las marcas saben que la nostalgia vende y el morbo por ver a esta expareja junta nuevamente es un factor que no se puede ignorar. La decisión Superíndice 3N de la marca de contratar a Khan y Demet no fue casualidad. Sabían del impacto que tendrá su reencuentro en el público, y lo aprovecharon al máximo. La campaña más menos publicitaria se convirtió Superíndice 3 en un evento medio tico, generando una gran cantidad de publicidad gratuita para la marca. Fue una jugada maestra de marketing, que demostró Superíndice 3 el poder de la nostalgia y el morbo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, ese ayuda del aspecto profesional, es evidente que existe una conexión Superíndice 3N genuina entre Khan y Demet. En las imágenes se puede apreciar que se sienten CEU Superíndice 3 modos el uno con el otro, que hay una familiaridad y un cariño más menos o que no se puede fingir. Se les ve riendo, bromeando, compartiendo miradas que denotan complicidad. Es evidente que a pesar del tiempo y la distancia, aún existe un vínculo especial entre ellos. ¿Será que el tiempo ha curado las heridas del pasado? ¿Será que han logrado superar las diferencias que los separaron en su momento? ¿O simplemente se trata de una amistad sincera entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas? Tal vez el tiempo les ha dado perspectiva, permitió copyrightándoles ver su relación Superíndice 3N desde una nueva perspectiva. Quizá se han aprendido a perdonar y a olvidar, y ahora pueden disfrutar de la campaña más menos ua del otro sin resentimientos ni rencores. O tal vez simplemente son dos personas maduras que han sabido mantener una amistad a pesar de haber sido pareja. Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y por supuesto, las respuestas no son sencillas. Es importante recordar que ambos han madurado, han crecido como personas y como profesionales. Han aprendido de sus errores y han vivido experiencias que los han transformado. Es posible que ahora tengan una visión Superíndice 3N diferente del amor y de las relaciones, y que es tu copyright dispuestos a darle una segunda oportunidad a lo que una vez fue. Quizá ahora son conscientes de lo que quieren y de lo que no es dispuestos a tolerar. Quizá han aprendido a comunicarse mejor, a ser comprensivos y a valorar la importancia del compromiso y la confianza en una relación Superíndice 3N. Por otro lado, también copyright es importante ser realistas.
El mundo del espectro-unculo es muy complicado, y las relaciones suelen estar expuestas a una gran presión superíndice 3n mediútica. Si Khan y Demet decidieran retomar su romance, tendrán que enfrentarse nuevamente a la atención superíndice 3n de los medios, a los rumores y a las especulaciones. El escrutinio público será aún mayor que antes, y tendrán que estar preparados para lidiar con ello. ¿Estarán preparados para ello? ¿Estarán dispuestos a sacrificar su privacidad en aras del amor? Tendrán que ser muy fuertes y estar muy seguros de sus sentimientos para poder superar todos los obstáculos que se les presenten. Además, hay que tener en cuenta que ambos tienen sus propias vidas y sus propias carreras. Khan vive en Italia, mientras que Demet reside en Turquía. Mantener una relación superíndice 3n a distancia no es fácil, y requiere de un gran esfuerzo y compromiso por parte de ambos. La distancia puede ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación superíndice 3n. Tendrán que estar dispuestos a viajar constantemente, a dedicar tiempo y energía a la relación superíndice 3n, y a superar los desafíos que implica la comunicación superíndice 3n a distancia. ¿Estarán dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que la relación superíndice 3n funcione? Tendrán que replantearse sus prioridades y estar dispuestos a hacer concesiones para poder estar juntos. En definitiva, el futuro de Khan y Demet es incierto. Nadie sabe si este reencuentro se convertirá en una segunda oportunidad para el amor o si simplemente quedará como un recuerdo nostálgico. Lo que es seguro es que han despertado la ilusión superíndice 3n de miles de fans que más o menos han con verlos juntos nuevamente. El poder de su historia de amor es innegable, y su reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3n de sus seguidores. Solo el tiempo dirá si su amor tiene una segunda oportunidad o si simplemente quedará como un hermoso recuerdo del pasado. Y ahora, mis amores, después copyright S de este análisis exhaustivo, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Khan y Demet deberán darle una segunda oportunidad al amor? ¿Les gustará verlos juntos nuevamente? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos separados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber qué copyright los hace pensar cuáles son sus argumentos y si han vivido experiencias similares que les hagan tener una opinión superíndice 3n u otra. En resumen, hoy hemos diseccionado el reencuentro explosivo entre Khan Yaman y Demet Özdemir en Italia. Hemos analizado las imágenes, los rumores, las posibles segundas oportunidades y los desafíos que podrán enfrentar si decidieran retomar su romance. Hemos recordado su historia de amor, su ruptura y sus vidas separadas. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que el futuro es incierto, pero la esperanza sigue viva. Hemos explorado todos los posibles escenarios, desde la ilusión superíndice 3n de una reconciliación superíndice 3n hasta la cruda realidad de los obstáculos que se interponen en su camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por acompañarme una vez en este viaje por el mundo del espectro-unculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, nada de esto será posible. Que gracias y gracias por su fidelidad y su apoyo incondicional. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que la opinión superíndice 3n de cada uno de ustedes es muy importante. Que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo sus pensamientos y sentimientos sobre este reencuentro entre Khan y Demet. ¿Creen que el destino los ha vuelto a unir? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Queremos saber qué copyright piensan. No tengan miedo de expresar su opinión superíndice 3n, todos somos bienvenidos y respetamos todas las ideas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright n son fans de Khan y Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Besos.